Bueno, seguimos con el estudio de los principios básicos de la microeconomía. En este caso vamos a entrar a lo que es el equilibrio en el mercado competitivo. Entonces, en un mercado siempre existirán consumidores y productores, eso es claro. De un lado, los consumidores estarán dispuestos a comprar más unidades del bien cuanto más barato sea, y por el otro los productores se comportarán a la inversa, pues sacarán más productos a la venta en la medida que el precio sea cada vez más alto. Bueno, el equilibrio en un mercado competitivo pues va a suceder cuando los consumidores compren todas las unidades que desean comprar, ¿sí? Y los productores pues vendan todas las unidades que han producido. Se supone entonces que no habrán excesos. Si de pronto llegase a sobrar, tendríamos un exceso de oferta, y si faltaría pues un exceso de demanda, pero estos excesos se solucionarían en el largo plazo. Bueno, para lograr este tipo de equilibrio es muy importante el precio. Claramente, si el precio es muy alto, pues habrán muchos oferentes que estén interesados en producir, pero pocos demandantes estarían interesados en comprar. Por otra parte, si el precio es muy bajo, pues ocurre lo contrario. Los oferentes intentarían llevar una producción cada vez más pequeña, mientras tanto la demanda sí estaría muy interesada en realizar las compras. Bueno, ya iniciando como con la notación, el equilibrio lo vamos a simbolizar como x de O igual a x d, es decir, la cantidad de oferta va a ser igual a la cantidad de demanda. Eh, Esto es más importante porque vamos a empezar a graficar, y cuando hagamos el gráfico entonces debemos recordar que la ley de oferta y la ley de demanda dice lo siguiente: la ley de oferta, con todo lo demás constante, y recuerdes eso, con todo lo demás constante para el ejercicio que vamos a realizar más adelante, eh, si todo lo demás está en stand-by, cuando aumentan los precios, las cantidades a ofrecer se incrementan, ¿sí? Lo que sería una relación directa. Y la ley de demanda pues es lo contrario: con todo lo demás constante, cuando aumentan los precios, las cantidades a ofrecer se reducen, lo cual sería una relación inversa. Recuérdese también que siempre que hagamos la gráfica, la oferta va a tener una pendiente positiva, mientras que la gráfica de la demanda siempre tendrá una pendiente negativa. Para hacer la gráfica pues necesitamos una fórmula, y por lo general en la economía utilizamos una fórmula sencilla de graficar, que es la fórmula de la línea. Suponga pues, para iniciar el ejercicio, que usted tiene una función y, la cual obtiene su resultado a partir de una variable independiente k y unos parámetros pues de la fórmula. Los parámetros en este caso van a ser a igual a 40 y b igual a 8. Por lo tanto, pues el ejercicio nos pide que integremos cada valor de k a la fórmula, y así hallemos el valor de y. También pues vamos a graficar la función y veremos pues qué sucede y cómo están representados los diferentes puntos. Entonces aquí, bueno, pues tenemos los valores de k, y esto es lo que vamos a llevar al Excel. Una vez que ya estemos en el Excel, miramos que aquí pues están copiados los elementos del ejercicio. A es igual a 40, lo tenemos en la celda F3, y B es igual a 8 y lo tenemos colocado en la celda F4. Observe, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que para hallar los valores de y necesitamos una tabla de valores de la variable independiente, en este caso k. Bueno, entonces procedemos aquí a realizar la fórmula, con lo cual damos igual y seleccionamos a F3 más la pendiente, que es B, el valor de 8 que está en F4 por el valor de K, en este caso la tabla de valores. Seleccionando el primer valor, que es el de C3, pues ya obtenemos un resultado de 32. Con lo cual el valor que corresponde a un valor de menos 1 en K es 32 en Y. Bueno, si ahora pues solo jalamos este resultado hasta B10, vamos a obtener la tabla de resultados que estábamos buscando. Aquí el gráfico ya lo he colocado automático, con lo cual ustedes ya pueden ver el resultado. Podemos saber qué es A en este punto en el cual la gráfica corta al eje Y, y también podemos ver qué pasa con la pendiente de la curva. Como vimos en economía, cuando la pendiente es positiva en un mercado, pues estamos frente a una curva de oferta. Mientras tanto, pues si es negativa, estamos hablando de una curva de demanda. En este caso, pues la pendiente de 8 nos muestra una gráfica que tiene una relación directa entre y y k. Pero pues si cambiamos el valor de b y lo volvemos negativo, tendríamos una relación inversa. Como pueden ver, pues nuevamente el intercepto es 40, pues no se ha cambiado. Sin embargo, sí cambia la pendiente, la cual ahora es de menos 8.
Con esto ya entendido, pues ya podemos pasar, y si no le ha quedado claro, le aconsejo pues que vuelva y mire lo que hemos estudiado para poder pasar al tema del equilibrio de mercado con el siguiente ejercicio. Entonces, supongo un mercado de tomates que se caracteriza por la siguiente función de demanda de los consumidores. El mercado de tomates pues va a tener la siguiente función de demanda, en el cual tenemos a XD igual a 10.000 menos P, y una función de oferta para los productores XO igual a 1000 más 2P. Lo que se pide es realizar lo siguiente: calcular el equilibrio de mercado, y también que trate de establecer qué pasaría en este mercado si el gobierno establece por ley un precio máximo de 2.800, y qué pasaría en este mercado si el gobierno establece por ley un precio máximo de 3.200. Bueno, pues para solucionar este ejercicio vamos a valernos nuevamente del Excel para estudiar el caso. Ya aquí, una vez que estamos en la hoja de cálculo, podemos observar que hemos copiado la fórmula de la oferta y la demanda para pues, tenerlas presentes, ¿no? Sabemos que solo vamos a analizar el precio, pues por lo cual todo lo demás queda constante. Por ejemplo, los gustos, el ingreso, las políticas del Estado, todo lo demás pues, va a quedar en stand-by por un momento, porque solo estamos haciendo el análisis del precio. Aquí es donde empezamos a recordar las bases de las gráficas de la línea que estudiamos, y es que recordemos que necesitamos una variable independiente, ¿sí? La cual va a tener una tabla de valores. Eso era lo que habíamos hecho con K. Los cuales luego se colocan en la fórmula y pues nos dan un resultado. Entonces bien, aquí vamos a hacer lo mismo, solo que con la diferencia que vamos a calcular tanto la función de oferta como la de demanda en función pues de una variable independiente. En este caso la variable independiente o la tabla de valores va a ser la de los precios. En este caso pues vamos a suponer que los precios hipotéticos van a ser 2.500 o van a iniciar en 2.500 y van a ir creciendo 50 unidades hasta la casilla de 22. Para esto pues entonces le sumamos 50 a D4, con lo cual el precio es de 2.550. Ahora solo jalamos la fórmula para obtener la tabla de valores. Tal como hicimos en el ejemplo de la línea, vamos a escribir la función tomando la variable P como la columna D. De esta manera la oferta será igual a 1000 más 2 por P, nos da 6000. Y jalamos la fórmula hasta C22 para obtener la oferta, es decir, el comportamiento de los productores frente a los valores que estamos tabulando del precio. A esto es lo que vamos a llamar un movimiento sobre la curva, y póngase mucho énfasis y recuérdese eso, porque cuando construimos la fórmula estamos viendo que el precio cambia, tiene una tabla de valores y hace que los puntos de la oferta se muevan sobre esta línea que acabamos de dibujar, que es lo que ustedes ven ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre con la demanda? Pues esta tiene su propio comportamiento, el cual va a estar determinado por la fórmula igual a 10.000 menos P. El resultado pues es inicialmente 7.500. Nuevamente jalamos el valor y obtenemos la curva de demanda. A esta construcción de la demanda es lo que vamos a llamar un movimiento sobre la curva. Nuevamente, porque cuando construimos la curva, pues el precio está cambiando y hace que los puntos de demanda se muevan sobre la línea que acabamos de dibujar. Entonces, gráficamente, si miramos aquí, tratando de hacer el seguimiento, sabemos que el nivel de equilibrio son 7.000 kilos de tomate y esto se intersecta con un precio de 3.000 el kilo. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero de forma matemática. Entonces el resultado va a ser el siguiente. Sabemos que la curva de demanda debe ser igual a la curva de oferta, por lo cual pues igualamos las funciones y despejamos P. Lo primero que hallamos es el precio del equilibrio, el cual en este caso es 3000, lo mismo que habíamos hallado en el ejercicio gráfico. Por su parte, para hallar la cantidad de equilibrio, lo que hacemos es colocar el precio en cualquiera de las dos fórmulas. En este caso, pues yo voy a elegir la de demanda, usted si quiere puede elegir la de oferta, con lo cual tendríamos 1000 más 2 por 3000. Al resolver hallamos que las cantidades de equilibrio son 7000, pues lo mismo que habíamos visto en el método gráfico. Ahora bien, pasemos a solucionar las preguntas. ¿Qué pasaría en este mercado si el gobierno establece por ley un máximo de 2.800? Pues la respuesta es que trazaríamos una línea imaginaria pues para intentar saber qué es lo que ocurre, y veríamos que tendríamos un exceso de demanda, es decir, el precio sería insuficiente para llegar al equilibrio de mercado. ¿Y qué pasaría en ese mercado si el gobierno establece por ley un precio máximo de 3.200? Pues la respuesta es que si volvemos a trazar una línea imaginaria,
observamos que el precio máximo está muy por arriba del precio de mercado. Esta en realidad es como una pregunta trampa, por lo cual podríamos decir que hay un exceso de oferta. Sin embargo, nos quedamos aquí es con el precio de mercado, que es 3.000. Como el precio máximo no se alcanza, por lo cual entonces el mercado llega solo al nivel de equilibrio. Ahora bien, por increíble que parezca, lo que acabamos de hacer es aplicable a un solo consumidor y a un solo productor, por lo cual pues la microeconomía ha intentado hacer el proceso a nivel de mercado. Debido a que estamos hablando pues, del mercado, necesitamos entrar a considerar un puente entre lo que es la decisión del individuo y la sociedad, es decir, el paso de un único individuo a pues por lo menos dos. Los neoclásicos solucionan ello por medio de una suma simple, que es la que observamos aquí, donde n es la cantidad de consumidores y m va a ser la cantidad de productores. Pero para hacer esto necesitamos tres supuestos importantes. Bueno, la oferta no está interrelacionada entre sí, con lo cual un productor no se vería afectado si otro está fabricando sus productos. Así pues entonces la demanda de la materia prima del productor uno no haría aumentar el precio de la materia prima, que es la misma que utiliza el productor 2. Eso es importante. Y otro punto es que todos los consumidores se comportan igual. Esto va a ser interesante porque esto nos va a facilitar la suma, por lo cual todas las personas deben decirnos cuánto consumirán y así deben hacerlo todos igual, independientemente de la condición social. Entonces estos dos supuestos son muy restrictivos. De hecho pues se critica mucho a la teoría microeconómica por estos dos supuestos, pero bueno, entonces ustedes los conocen y ya saben cuáles son las restricciones. Ahora bien, veamos el ejercicio. Si suponemos un mercado pues donde hay 100 consumidores y 3 empresas productoras diferentes e independientes, tenemos las siguientes fórmulas y se hace lo que se pide allí. Tenemos la fórmula de X y D, o sea, de una persona que demanda. Tenemos las fórmulas de las empresas productoras 1, la empresa productora 2 y la empresa productora 3. Lo que se pide es calcular la demanda y la oferta agregada al mercado, calcular el equilibrio del mercado y realizar la gráfica correspondiente. Bueno, para calcular el resultado pues tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, primero anotamos los datos de cada una de las ofertas y cada una de las demandas. En tal caso la oferta la sumamos normalmente, suponiendo que las ofertas son independientes y no afectan la demanda de materias primas. Con esto la fórmula de la oferta es 30 pues por el precio de X, y a su vez la demanda es la suma de 100 veces la función de demanda que nos han dado, con lo cual la función de demanda es 100 por la función inicial. Eso pues nos da la siguiente función de demanda de mercado. Para hallar el equilibrio pues ya sabemos que la condición siempre va a ser igualar la oferta de mercado a la demanda de mercado, con lo cual pues igualamos los resultados obtenidos. El precio sería 20, mientras tanto reemplazamos en la ecuación que queramos. En este caso yo voy a elegir la más sencilla y pues obtenemos un resultado de 600. Finalmente la gráfica se le pide pues a usted que la haga, que la realice pues, según lo que ya hemos visto. Ahora bien, tanto la oferta como la demanda tienen a su vez otros elementos que la afectan, eso ya lo habíamos dicho, y que los habíamos dejado en stand-by. Por lo cual, pues meterle mayor influencia a lo que es, o sea, no solamente quedarnos en el precio, va a ser muy interesante. Es importante entonces diferenciar entre movimientos de la curva y movimientos sobre la curva. Hasta ahora lo que hemos hecho son movimientos sobre la curva. Si no lo alcanzó a captar, pues le recomiendo que devuelva el video y mire qué es movimiento sobre la curva. Cuando hablemos ahora de un cambio del precio afectando la demanda y la oferta, lo vamos a llamar como sobre la curva. Pero cuando hablemos de un cambio en cualquier otra variable, por ejemplo el salario, los impuestos o los gustos, estamos hablando de un movimiento de la curva. Bueno, entonces para ver esto de forma gráfica, pues hemos pensado el siguiente ejercicio en el cual se pueden ver los movimientos de la curva. Vamos a suponer un mercado de tomate cereja, el cual va a tener la siguiente información de mercado. Bueno, yo aquí he colocado una foto que compara a dos tipos de tomate, lo cual nos ayuda a entender mejor el ejercicio. Tenemos aquí el mercado que vamos a estudiar, que es el tomate cereja, contra un mercado de tomate momótaro. Tenemos una curva de demanda, la cual se comporta según la siguiente función. XD, o sea, la demanda del tomate cereja,
la cual es igual a un valor constante, 7000, menos el precio del tomate cereja, o sea, P de X. Es negativo porque, pues, recordemos, la curva de demanda siempre tiene una relación negativa entre precio y la demanda, más la influencia del ingreso. Pues si aumenta el ingreso va a incrementarse también la capacidad de compra y de la demanda del bien. A esto es lo que llamamos un bien normal. Entonces, ojo, si tiene signo positivo, lo llamamos un bien normal. A su vez, un incremento en el precio de Y aumenta nuestra demanda. Por ejemplo, si estamos analizando el mercado del tomate cereja, pues cuando aumente el precio del otro tipo de tomate, que es el momótaro, o sea, de la competencia, un bien que el consumidor piensa que es sustituto, pues va a aumentar la demanda del tomate estudiado, o sea, el del cereja. Entonces, si tenemos una relación con el bien Y de signo positivo, o sea, un más junto a P de Y, estamos hablando de un bien sustituto. Finalmente, las preferencias de los consumidores se van a tratar de medir con una variable PR, la cual nos va a decir si la preferencia por nuestro tomate aumenta. Si bien las preferencias no son fáciles de medir, vamos a intentar medirlas en el entendido de que los cambios en las preferencias pueden hacer variar las cantidades consumidas. Ahora vamos a mirar la curva de oferta. Tenemos XO, la cual pues, es igual a un valor constante de 3400 más la tecnología A. La tecnología es conocida por ser una constante, por eso la hemos colocado entre paréntesis y tiene un signo positivo, porque una mejora en la organización productiva o la técnica de producción pues aumenta la cantidad de oferta. El siguiente término muestra la ley de la oferta, donde el precio tiene una relación positiva con la cantidad ofrecida, por eso pues tiene un signo positivo. El siguiente término es la productividad del trabajo, la cual hemos llamado como KL, y que tiene relación positiva con la producción, pues a mayor productividad, que un obrero sea mucho más eficiente en su trabajo, pues va a generar una mayor oferta. Seguimos. Con la inclusión de los costos, aquí hay una relación negativa, que es este signo menos. Pues a medida que se aumenten los costos, claramente va a bajar la producción. Y finalmente, el último término son los impuestos. Nuevamente, si los impuestos se incrementan, se va a reducir la oferta, por lo cual esto se simboliza pues con un signo negativo. Bueno, ya estamos aquí en el Excel. Hemos copiado, como habíamos dicho, pues la fórmula de la demanda y la fórmula de la oferta. También habíamos explicado por qué tenía signos positivos o negativos y entonces empecemos. Miremos que el ejercicio dice que los factores que van a afectar a la demanda, además del precio, va a ser también el ingreso, por lo cual digitamos 1.000.000. Con respecto a los precios relacionados, nos dice que el tomate de la competencia, es decir, el momótaro, tiene un precio de 500 el tercio de libra, entonces copiamos 500 y las preferencias de los consumidores van a tratar de medirse con una unidad de 1000. Ahora vamos a ver los factores de oferta. Entonces tenemos que los factores que van a afectar la oferta, además del precio, va a ser la tecnología, que vamos a tratar de medir con 100, una productividad del trabajo, que dice el ejercicio es de 5 tomates por persona, un costo en los insumos por kilo de 2.000 pesos y unos impuestos de 500 por kilo. Entonces, ya copiada esta información, lo que vamos a proceder a hacer es nuevamente colocar la tabla de precios. Con lo cual entonces jalamos el valor que está aquí hasta D21, ya tenemos los precios, ahora sencillamente calculamos la oferta. Entonces la oferta va a ser igual a 3.400 más la tecnología más 2 por P de X, que es el precio del tomate cereje, más 20 por la productividad, KL, que es 5, menos 1.2 por los costos, que en este caso es el costo por kilo, que son 2.000, menos 0,4 los impuestos, ¿no? Que en este caso son los impuestos, que son 500 por kilo. Esto nos da una oferta de 6.000 al primer valor, el cual pues vamos a jalar hasta C21. Y aquí ya tenemos dibujada la curva de oferta con pendiente positiva. Y vamos a mirar entonces qué pasa con la demanda. La demanda entonces tiene 7.000 menos el precio de X, que es el precio que tenemos aquí del tomate, más 0,001 y en este caso I va a ser el ingreso, más 2 por PY, más las preferencias, que son PR. Esto nos da 7.500 y lo que hacemos es jalar este resultado hasta B21.
Como observamos, de hecho el ejercicio lo hicimos para que diera la misma cantidad de kilos, 7000, y el precio de 3000 que habíamos visto. Sin embargo, pues tenemos más factores que nos ayudan a entender qué es lo que va a pasar con los movimientos de la curva. Entonces miremos qué pasa si en este mercado pues el ingreso de 1.000.000 promedio se reduce a, digamos, 500.000. ¿Qué va a pasar con la curva de oferta? Pues la curva se mueve hacia la izquierda, como pueden ver. Si el ingreso se incrementa, digamos, está en 1.000.000 y lo incrementamos a 1.300.000, se mueve hacia la derecha. Vamos a dejarlo donde estaba. ¿Qué pasa con los precios relacionados? Si el precio del momotaro sube, habíamos dicho pues que nosotros íbamos a comprar, o el consumidor iba a comprar el tomate cereje. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces sube el precio de la competencia, digamos a 800, por lo cual el consumidor debería ir a comprar más y claramente vende más. Observes aquí que se llegan a vender hasta 7.400 tomates cerejes. Listo. Entonces dejémoslo donde está. Y si el precio de la competencia se vuelve más barato, pues el consumidor va a comprar el momotaro porque está muy barato. Entonces la demanda del cereje se reduce y solo puede realizar 6.600 unidades. Bien, ahora sí, ¿qué pasa con las preferencias de los consumidores? Pues si la gente empieza a tener mayor gusto por el tomate cereje, entonces pues este indicador va a subir, digamos, a 1.400. Y si la demanda sube, obsérvese que ya se van a consumir alrededor de 7.250 unidades, cuando anteriormente se consumían 7.000. ¿Qué va a pasar ahora sí con la oferta? Miremos que la tecnología pues tiene un indicador de 100, entonces digamos que la tecnología de hacer tomates cereje se duplica, con lo cual el productor pues ya tendría un sistema de riego, por ejemplo. Entonces si la tecnología se duplica, la oferta se va a mover a la derecha. Observamos entonces que estaba ofreciendo 7.000 unidades y si se duplica la tecnología va a poder ofrecer alrededor de 7.050 kilos. Volvemos a dejarlo donde estaba. ¿Qué va a pasar con la productividad laboral? Miramos que el obrero produce 5 kilos. Digamos que la productividad se incremente a 20 kilos por persona. Claramente la producción aumenta y llega hasta 7.100. Volvemos a dejarlo donde está. ¿Y qué pasa con el costo de los insumos por kilo? Si el costo de los insumos es 2.000 y digamos aumenta a 2.500, pues la curva de oferta se reduce. Y se reduce hasta unas cantidades de equilibrio de 6.800 unidades. Y vamos a ver qué pasa finalmente con los impuestos. Entonces los impuestos son 500 por kilo, digamos que los impuestos llegan hasta 1.000 por kilo. La oferta entonces nuevamente se retrae y llega a unas cantidades de equilibrio de alrededor de 6.650 kilos.